El próximo domingo ingresará en diputados la ley de presupuesto, un momento clave para el gobierno, ver qué va a pasar en esa negociación, qué va a pasar en lo que resta del año y también del periodo. Ahora, ¿cómo está viendo todo el asunto político, la política? El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, con él estaremos hablando esta noche. También estarán Mariana Contreras y Mauro Casa. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la DOE. Lo que este presupuesto pone sobre la mesa es una manifestación de rumbo de la política económica del país y de las políticas públicas del país. Las prioridades para este gobierno son el crecimiento y por lo tanto la inversión como dos elementos centrales. Sigue marcando que la reducción de la desigualdad y por lo tanto el fortalecimiento de la materia de protección social es una segunda prioridad y sigue poniendo a la seguridad, la mejora de la seguridad de los ciudadanos como un tercer elemento. O sea que los tres ejes del proceso presupuestal están firmemente afincados en estas tres grandes objetivos estratégicos. Ministro, ¿se puede cumplir con este presupuesto? ¿Se puede cumplir con el programa del Frente Amplio? Este presupuesto está orientado a cumplir con el marco de las restricciones fiscales, las prioridades de gobierno que fueron definidas en Colonia, que por supuesto están amparadas en el programa de gobierno del Frente Amplio. Como todos los partidos políticos tienen programas, lineamientos, ideas que marcan una orientación estratégica del gobierno y que a la hora del gobierno están amparadas en anclas de iniciativas y de prioridades que fueron las 63 medidas. Por lo tanto, para este presupuesto, el ancla, digamos, o el perímetro son las 63 medidas. Y varios temas vamos a estar hablando esta noche en vivo, aquí este viernes, en el cierre de semana al lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. ¿Qué dice Fernando? Bienvenido. Muy bien, yo con medias. ¿Con medias? Bueno, con Bien medias, abrigado. sí. Bueno, viste que hoy por lo menos está lindo. Hoy está lindo. Yo ya pasé varios inviernos y acá estoy. Estás vivo. Sí, exactamente. No puedo. Están Mariana Contreras y Mauro Casa también aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo tomaste esa conferencia ahí de Odone, marcando algunas prioridades, algunos datos importantes de este presupuesto que ingresará el domingo en diputados? Concuerdo 100% porque, en primer lugar, porque he conversado muchas veces con él. En segundo lugar, porque si a un tema el Frente Amplio le dio prioridad, fue a la construcción de su programa y a cómo se construía y con qué lógica. El programa ese es un proyecto de país. Vos lees el programa del Frente Amplio y es el proyecto de país. Pero luego, sobre cada eje temático, incluso los transversalizados, marca prioridades. Esas prioridades las escogió el compañero Yamandu Gorsi para presentarse en Colonia una por una. En aquel momento presentó 48 prioridades, que era con lo que nos comprometíamos con el pueblo uruguayo a cumplir al finalizar el gobierno. Luego algunas se dividieron y se llegaron a 63 prioridades que nuestro gobierno presentó hace pocas semanas. Y a esas 63 prioridades le estamos dando seguimiento y más del 50%, 51% de ellas ya empezaron a tener avances y en algunos casos avances sustanciales. Es decir, estamos cumpliendo. Y el presupuesto va a ir a atender esos compromisos que están colocados en la campaña electoral y que fueron los ejes por los que la gente nos votó. Eso no es para nada abandonar nuestro proyecto de país, que es un proyecto que va a tener medidas de mediano y de largo plazo, y muchas de corto plazo, que son las urgencias que estaba marcando Gabriel Odone. La emergencia de la pobreza infantil es una emergencia que el Frente Amplio la tiene en un lugar número 1. La política de transferencias a aquellos hogares que tienen dificultades para tener una vida adecuada es una prioridad absoluta. Redistribuir mejor, una prioridad absoluta. Generar condiciones para que la gente pueda vivir en paz en la calle y mejorando la seguridad pública es una prioridad. Y eso es una discusión sensata política. No discusiones berretas. Es si efectivamente estamos cumpliendo o no con lo que nos comprometimos con los uruguayos y las uruguayas. Muchas veces esto queda en cuestión. Había programas en la elección pasada que hablaban de 500 kilómetros de vía férrea, ¿no? Y no podés encontrar ni un solo durmiente que no sea el acuerdo que el Frente Amplio hizo con UPM para UPM2, ¿no? Entonces, digamos, hay muchas promesas de campaña del periodo pasado que quedaron en el olvido, por eso nosotros poníamos que el gobierno fracasó. Nosotros estamos cumpliendo con todo lo que nos comprometimos en un acto multitudinario en Colonia, que lo pudieron escuchar
miles de personas en vivo y cientos de miles de personas a través de los medios. Ahora, ¿cómo tomás esto, no, que dio a conocer el semanario Búsqueda, estas declaraciones de Valcorba, el subsecretario de Economía, que dijo que era impagable el programa del Frente Amplio? ¿Cómo tomás esas declaraciones? Insisto, estas 63 medidas no solo no son impagables, sino que las vamos a cumplir. Luego, en una intervención dentro de un comité de base, planteó lo de más largo plazo y lo de mediano plazo. Y eso hay que irlo evaluando a qué ritmo lo vamos a poder ir cumpliendo. Pero lo que nos comprometimos con la ciudadanía es a cumplir con las 63 medidas. Pero no hace ruido que el 2 de Economía diga eso. Bueno, ruido hace, si no, no estaríamos hablando de eso, estaríamos hablando de GOES. Las cosas hacen ruido, pero las personas no tenemos que pensar que no nos podemos equivocar en una intervención o que decimos una frase y luego nos queda como calcado que no queremos cumplir con el gobierno. Ahora, viste que la oposición dice que el Frente Amplio del gobierno mintió en realidad en campaña porque prometió algo que no lo va a cumplir. Bueno, es un jardín de infantes a esta altura, ¿no? En un jardín de infantes se discute con mayor seriedad, con mayor serenidad. ¿Por qué pueden decir eso si hubo un debate público entre Orsi y Delgado, donde Orsi dejó claro que se iba a hacer? Pero vos decís que es un jardín de infantes la oposición. Sí, claro. Hay un montón de muchachos gritando cosas. No se sabe qué cosas. Piden que renuncien ministros, que se vaya gente, que no sigamos, que no avancemos en tal tema, que lo de Casupá, que Casupá, el gobierno de ellos decía que había que hacerlo. Ahora lo ponen en duda. Ellos decían, vamos a hacer Arasatí, pero además vamos a hacer Casupá. ¿Por qué? Porque es un reservorio de agua dulce muy importante para conservar la calidad del agua del área metropolitana y tener cantidad suficiente para una sequía como la que tuvimos en 2023. Yo lo que digo es que tiene que haber una oposición más madura, que reflexione sobre los temas que está discutiendo. Vivimos discutiendo temas que no le hacen a la calidad de vida de la gente. Si fue Salinas, si tenía que haber sido Salinas, si es Ripoll la causa de la pérdida. Tiene razón Ripoll, en los últimos 24 meses antes de la elección nacional de octubre, nunca le dio al Partido Nacional ganando la elección. Nunca. En ningún formato, con ningún candidato. Ni al Partido Colorado, a ningún partido de la coalición le dio ganándole al Frente Amplio. Entonces, viven en esas discusiones de pequeñeces, cuando la gente lo que quiere es discutir el salario, el empleo, las condiciones de vida de las personas que menos tienen, las personas en situación de calle. Y esos debates parecen quedar encapsulados por esta discusión que a veces se parece, insisto, a un jardín de infantes, con todo lo que llama un jardín de infantes. Me refiero bien al griterío. Entonces, en el griterío ellos creen que funciona, pero luego no funciona. La gente entiende las políticas que le cambian la vida a las personas. Bueno, pero en ese criterio que vos decís de la oposición, por ejemplo, le pidió al gobierno la salida del jefe de policía de Río Negro y el ministro Negro lo termina sacando. Sí, pero no por lo que le pidió a la oposición. Porque ningún jefe de policía puede hacer lo que hizo el jefe de policía de Río Negro, que es mandar... Hubo un pedido y una presión desde la oposición allí, ¿no? Hay una presión de la oposición a la que el gobierno no estaba dispuesto a ceder porque un jefe de policía retirado puede participar de una agrupación de gobierno, puede ir a informar a un comité del Frente Amplio, uno del Partido Nacional o a uno del Partido Colorado. Después hizo críticas no puede en la radio hacer local, política partidaria. Lo que hizo luego es que mandó un WhatsApp, un mensaje, que el periodista lo leyó al aire, que no se justifica para un jefe de policía que nos tiene que garantizar a todos equilibrios. Y esa fue la decisión que... sin dejar de decir que fue un gran jefe de policía, que es una gran pérdida para la sociedad uruguaya, no para el Frente Amplio, y que dio mucho por el Uruguay. Pero hay errores que los pagás. Yo no digo que todos, pero este particularmente fue el caro. No es que un jefe de policía retirado no pueda hacer política. Eso es una farsa que nadie se la cree y que nadie quiere creérsela, porque lo que no prohíbe la ley y la Constitución no lo prohíbe nadie. Y él claramente es un policía retirado y el cargo de jefe de policía es un cargo político, pero que tiene determinados cuidados, que tiene que tener determinados cuidados, que en este caso no los tuvo, no por haber participado en una agrupación de gobierno, sino por haber mandado un mensaje que puede sonar ofensivo, aunque sea real, con un partido del Uruguay. El otro día dijiste algo así como que la oposición estaba desvelada en no dejarlos gobernar. ¿Vos pensás eso realmente? No duermen ni descansan. ¿Cómo no lo voy a pensar si no votaron la rendición de cuentas, si tuvimos dificultades para votar la ley de caja profesionales, si los vemos todo el tiempo en actitudes hostiles, si llegan a manifestar que van a trancar? Pues no es una frase mía, es una frase de Delgado, vamos a trancar. Si el dialoguista del Partido Nacional
dice vamos a trancar, ¿qué podemos esperar de los que dicen que hay que confrontar más con el Frente Amplio? Pensemos esto y pensemos con quién se puede dialogar. Cuando abrimos la cabeza y decimos ¿con quién se puede dialogar? Bueno, hay diputados del interior, de los partidos tradicionales, hay algunos jefes de partido con los que se puede hablar y hay otras personas que están cerrados a ese diálogo y todos los colocan como si fuera el fin de la historia. ¿Con quién no se puede hablar, por ejemplo? No, hay demasiado, pero también hay demasiado que se puede hablar. Entonces yo me quedo con la parte del vaso lleno, pero no es la que la prensa va a replicar, ¿no? La prensa termina replicando a las personas que construyen discursos que son divisionistas, que son de este lado del alambrado estamos los buenos, de aquel lado del alambrado está el Frente Amplio de Fernando Pereira. No es un gesto amistoso para una fuerza política de más de 1 millón de votos, ¿no? Decirle Santo Pepe a Pepe Mujica no es respetar una parte de un liderazgo de una comunidad espiritual. Es meterte con alguien que ya no está, no solo porque no se puede defender, porque significa mucho para el Frente Amplio, para su comunidad espiritual. Hay cosas que hay que tener cuidado y que no lo están teniendo. ¿O decir que con Da Silva es imposible hablar? Yo no tomo un café en ningún lugar del mundo. Aunque estuviéramos solos, me siento en una mesa separado. No se puede perder el tiempo en todo. Creo que ha tenido un gesto positivo en el último tiempo, que fue pedirle disculpas al Senado, a la sociedad y al senador Viera por los insultos homofóbicos que tuvo. Ese es un gesto que yo valoro. Entiendo que es una persona que está llena de conocimientos, pero que elige el personaje agresivo. Es decir, el de atacar a las personas sin conocerlas. Por ejemplo, a mí dice que no trabajo y tengo 42 años aportados. Me dice mi esposa, si Da Silva tuviera razón, ¿dónde estás tú? Si Da Silva tuviera razón, ¿dónde estás las 12 horas que no estás acá? Y tiene razón porque es toda mi vida si ha sido así. No es que esto es ahora. Toda mi vida ha sido de actividades de 12 horas. Es como si yo tuviera la irrespetuosidad, que nunca la voy a tener, de decir, la calle no trabajó. ¿Cómo que la calle no trabajó? ¿Quién puede decir que ser diputado no es un trabajo? Salvo la irracionalidad de alguien, decirlo puede decir cualquiera, pero irracionalmente, no racionalmente. Entonces, ir generando esa lógica del odio hacia las personas es de las cosas peores que le puede pasar a la política. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Todo bien, ¿y vos? Bueno, un gusto tenerte por acá de vuelta. Bueno, gracias. Fernando, venís del mundo sindical y sabés de la responsabilidad de la central sindical. ¿Realmente es tan descartable la propuesta del PIT-CNT del impuesto del 1%? Es que nadie la ha descartado. El gobierno la descarta. No, la descarta para una aplicación inmediata, porque tiene un compromiso de campaña de no colocar ese impuesto. Pero no descarta la discusión. El Frente Amplio inicia una discusión, ni bien termine la fase de diputados, invitando a Gustavo Viñales, invitando a Da Rosa. Ningún impuesto es descartable cuando se trata de justicia tributaria. O'Donnell dice que no es el camino por ahí. Bueno, pero vos me preguntás el Frente Amplio si lo descarta. Yo te No, yo digo si no te parece que el gobierno no debió haberlo descartado con esa facilidad que lo descartó. El gobierno tiene un compromiso de campaña electoral que lo va a cumplir. El partido tiene una vida que va más allá de 2029-2030, que es construir mayor capacidad recaudatoria para poder distribuir de mejor manera. Y ese debate es un debate, el debate tributario en ningún país se hace en 3 meses, ni en 6 meses, ni en 9 meses, porque no solo hay que medir cuánto recauda y cómo podés distribuir o a qué tarea hay que volcarlo, sino cuáles son los efectos negativos. De hecho, la reforma tributaria de 2007 se empezó a discutir por el año 1996 o 97, o sea, se aplicó 10 años después. Y fue la mayor transformación tributaria del Uruguay de los últimos 50 años, porque empezamos a pagar más quienes ganábamos más, pero también quienes tenían más, que es un impuesto que hablamos poco. Del IRPF 1 apenas hablamos, del IRPF 2 hablamos mucho. Estos dos impuestos, sumados a la redirección de toda la carga impositiva, implicó que Uruguay pudiera duplicar su presupuesto educativo, duplicar el salario docente, llevar a casi 10 puntos del PIB el gasto en salud, generar las condiciones para el cambio de la matriz energética, hacer la refinería, la desulfurizadora de La Teja de ANCAP, generar la mejor conectividad de América Latina, construir el Plan Ceibal, hacer las universidades en el interior llamadas UTEC o colocar presupuesto universitario para que en casi todos los departamentos del interior haya universidad. O sea, no se puede plantear que el Frente Amplio no ha hecho reforma tributaria porque ha hecho la más fuerte de los 50 años. Si vamos a discutir una de este volumen, yo puedo decir con sobriedad y con seriedad, la propuesta del PIT-CNT
avalada por el economista Mauricio de Rosa y otros economistas, es muy seria. Luego, si nosotros la vamos a aplicar en este periodo, yo digo que hay una promesa de campaña que vale igual que las 48 prioridades que Orsi colocó ahí. ¿Qué opino yo de la justicia tributaria? Que hay que ir hacia un nuevo paso de transformación tributaria que nos permita más justicia social. Y eso lo opina la mayoría de los Frente Amplistas, incluyendo el gobierno. Luego está claro que tenemos las limitaciones de un compromiso que hicimos, porque considerábamos que íbamos a encontrar al país en otras condiciones. Además, nos habían dicho que íbamos a encontrar al país en otras condiciones y resulta que encontramos el peor déficit fiscal del año 95 para acá, como lo ha dicho Javier Daedo y como lo ha dicho Gabriel Odone, encontramos 1.000 millones de dólares de deuda, entre otras 280 millones de ACE, 156 del ferrocarril central. Dentro de un rato todos me estarán ahí como en el griterío eso, empezarán a decir esto que dice Fernando, y ellos lo tienen en la rendición de cuentas, ¿no? Es un dato de la realidad. Luego es verdad que nosotros tenemos la capacidad para timonear esa dificultad y cumplir con las 63 prioridades que ha marcado el gobierno. Pero no es descartar el debate, al contrario, hay que profundizar el debate sobre la justicia tributaria, porque nos han mutilado con el discurso conservador la posibilidad de discutir algo tan sensato como el que tiene más pague más. Bueno, pero con un ministro que parece cerrado, o sea, el Frente puede discutir mucho, pero si después el gobierno... Sí, pero los gobiernos duran 5 años y el Frente tiene 55. Nos tocó no gobernar 35. Así que hay que esperar otro gobierno. Hay que esperar sobre este impuesto, pero no significa que el Frente Amplio no esté trabajando otras variables, entre ellas las del crecimiento económico, entre ellas mejorar la distribución, entre ellas mejorar la ejecución presupuestal de todos los incisos del Estado. Y también contar que el año 2024 nosotros denunciábamos, y Javier Daedo lo hizo también, que sucedió un carnaval electoral y que si ese es el piso presupuestal, no es un piso despreciable. Es decir, no es que no vamos a poder hacer lo que nos comprometimos a hacer. Luego es verdad que necesitamos discutir mayor justicia tributaria, pero esto no se discute en 6 meses. Esto lleva tiempo. Y probablemente nos lleve estos 4 años discutir cuáles son las medidas más adecuadas, porque no solo está la propuesta del 1% a los más ricos del Uruguay, hay una propuesta de Gustavo Viñales, hay otras propuestas de otros economistas de izquierda, a todas hay que evaluarlas y llegar a la conclusión cuáles son los efectos positivos y negativos de una transformación y tener la convicción de planteárselo a la sociedad como lo hicimos en la campaña 2005. Mauro Casa, ¿qué dice? Muy bien. ¿Andás bien? Bárbaro, impecable. Bueno, bienvenido. Viernes, ¿qué tal, Fernando? ¿Todo bien? Un placer, hermano. Igualmente, igualmente. Yo seguía con atención lo que vos decías cuando refrendabas un poco las palabras del ministro Odone en el sentido de circunscribir y separar, o marcar esos límites entre lo que es programa del partido político y lo que son los compromisos concretos que hizo Orsi en la campaña y que luego retomó en su discurso de Asunción y que quedaron plasmadas en estas 63 medidas. Pero bueno, vos sos un hombre de partido, nada menos que el presidente del partido. Entonces, me surge preguntarte, en definitiva, ¿cuál es el valor como contrato electoral que tiene un programa de un partido político? Porque si vamos a entrar en la lógica de decir, no, lo que vale o los compromisos son aquellos que el candidato recoge durante la campaña electoral y selecciona dentro de un programa de gobierno. Bueno, el Frente Amplio le dedica, te consta mucho más que a mí, mucho esfuerzo, sus militantes, sus dirigentes, en todo el territorio del país, a la construcción de ese programa. Entonces, el programa, en definitiva, ¿qué es cuando el Frente Amplio nos habla del 6% para la educación, el 1% para la ciencia? ¿Qué son esas ideas? Si no son compromisos, son voluntades, son expresiones de deseo, son miradas sobre el país, pero ¿en qué sentido eso no compromete, no hay contrato electoral entre lo que está escrito en ese programa y lo que la gente votó y lo que el gobierno luego tiene que hacer? Me suena como un poco antojadizo colocar el límite en decir, no, solo el compromiso es lo que dijo Orsi en campaña. Bueno, el programa estructuralmente toma cada uno de estos temas, coloca aspiraciones de un proyecto de largo, mediano y corto plazo y luego dice prioriza. Para un periodo de gobierno prioriza en el mismo documento. No son 2 documentos distintos. De esas priorizaciones son las que Yamandú se valió para presentar el acto en Colonia. Es decir, ¿el 6% no es un compromiso? ¿No es un compromiso del Frente Amplio que nos dijo durante la campaña que iba a hacer eso? ¿O yo entendí mal? El Frente Amplio dijo lo que iba a hacer el día que se hizo el acto en Colonia. Y dejó negro sobre blanco
estas son las medidas que vamos a tomar para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. ¿Eso resta valor al documento en general? No, porque es un horizonte hacia donde vamos. Cuando nos trazamos ir hacia el 4,5%, hicimos enormes esfuerzos para llegar a ese cumplimiento. Ese fue el plebiscito del 94, sí, que reclamaba 4,5% al PIB. Y llegó el gobierno del Frente Amplio. Y luego surgió una aspiración mayor, que es llegar al 6%. ¿Es lo deseable? Es lo deseable. El Frente Amplio va a empujar para ese lugar, va a empujar. Pero también sabe que tiene otras prioridades. ¿Es necesario colocar un 1% en investigación y desarrollo? Es fundamental. ¿Va a mejorar la cifra actual? Sin ninguna duda. ¿Encontramos restricciones? También sin ninguna duda. No es un compromiso para vos, para Odone. Para mí el programa es lo que tenés que tener abajo del brazo, igual que la Constitución. Pero luego tenés priorizaciones. E insisto, que el documento ese prioriza y no es que el Frente Amplio aprobó solo el documento de programa, las bases programáticas. También aprobó las priorizaciones. El documento que leyó la plataforma Gorsi en Colonia no es un antojo de Yamadú, es lo que el Frente Amplio priorizó, discutió en sus organismos y resolvió. Y Yamadú lo expresó con su forma. Con lo cual, si nosotros cumplimos esas 63 prioridades, habremos cumplido con el pueblo uruguayo. Naturalmente que nos gustaría que ese proyecto, que es un proyecto de mediano y largo plazo, tuviera un ciclo progresista que permitiera concluir con todas las soluciones que tiene el Frente Amplio en lo productivo, en lo distributivo, en lo social, en lo educativo, y que ese acompañamiento de la gente nos permita tener un ciclo como el tuvimos del 2005 y 2020, que a mí me permitió darles todas esas cifras que mejoramos en la calidad de vida de uruguayos y uruguayas. Mariana, vuelvo contigo. Bueno, cambio de tema. Dale. Fernando, te he escuchado hablar sobre el tema Gaza y tengo muy clara como tu opinión al respecto, ¿no? Y la del Frente Amplio, que además está escrita. Pero hay una, no sé si llamarla muletilla o qué, que se ha estado usando en los últimos meses para, pienso yo, justificar un poco la posición del gobierno, que es una cosa es el Frente Amplio y una cosa es el gobierno. Uno puede discutir si eso es válido o no válido en muchos temas, ¿no? Pero en este caso en concreto, donde el análisis de lo que está pasando en Gaza no es solo un análisis político, y cuando digo político me refiero a, no es solo lo que hay que analizar es la relación con Israel o la relación con Estados Unidos, relaciones políticas y comerciales, sino que hay temas de principios, temas éticos, temas morales, de principios de la izquierda me refiero. ¿Cómo se puede explicar esa distancia de principios y ética, por lo menos para mí, y moral incluso, entre el gobierno y el Frente Amplio? Entre otras cosas porque aquel documento del 2004 del relacionamiento entre la fuerza política y el gobierno dice entre sus primeros párrafos que no se puede construir un gobierno con principios diferentes que la fuerza política. Una fuerza política con unos principios y un gobierno con otra. Y ahí hay cuestiones de principios. El antifascismo es uno. Sí, a tal punto que Uruguay cambia el voto en Naciones Unidas. Sí, pero el voto... Ese es una cuestión de principios. Porque luego el declaracionismo no resuelve problemas. Pero no es solo declaracionismo. Bueno, te doy mi opinión. El Frente Amplio es el partido que da la opinión de la izquierda uruguaya y la dio con claridad. Lo que está pasando en Franja de Gaza es un genocidio. Y no la da antojadizamente. Se toma meses para analizar el tema, para ver si la definición de genocidio coincidía con lo que estaba pasando en Gaza. Incluso la primera declaración es muy cuidadosa porque surge de una cantidad de personas que son rehenes y que están en la Franja de Gaza y que deberían volver con sus familias. Y al mismo tiempo la respuesta es una respuesta tan desmedida que han roto casi toda la Franja de Gaza y que han muerto decenas de miles de niños y niñas, mujeres y hombres que son civiles, incluso algunos recogiendo alimentos. Para nosotros eso es inaceptable. Esto se lo dijimos de igual que se lo estoy diciendo a vos, a la embajadora de Israel en Uruguay, a la comunidad israelita, al Comité Central. Después podemos no compartir. Luego hay que tener cuidado en una segunda cuestión, que es nuestro vínculo de uruguayos, muchos de ellos judíos, con lo que no podemos romper, porque es una comunidad que se construyó a lo largo de decenas y decenas de años y muchas veces el antisemitismo prima en la sociedad uruguaya. Basta leer encuestas de antisemitismo del Uruguay
también para saber que el Frente Amplio es el partido menos antisemita. Sí. Y luego hay una tercera cuestión, que ¿cuál es el papel del gobierno? Por ejemplo, cuando el conflicto en Venezuela se le reclamaba al gobierno nuestro último de Nino Noboa que declarara más duro apoyo y lo que necesitaba en verdad el gobierno uruguayo es generar un ámbito de diálogo. ¿Cuál se generó? El ámbito de Montevideo. ¿Qué fue más valioso para la paz en Venezuela? Ese ámbito, que luego generó sucesivos ámbitos que permitió aire y no intervenciones extranjeras. En este caso Uruguay puede jugar un papel, ha dicho cosas claras, para mi gusto ha dicho cosas claras, ha quitado la oficina de la ANI en Jerusalén, un pedido que le ha hecho la fuerza política, y ha cambiado su voto. Para muchos uruguayos esto no será suficiente. Para mí es coherente con las ideas del partido. Pero yo te hablo del antifascismo, o sea, porque esto es un genocidio, como vos bien decís, pero es un genocidio producto del fascismo. Yo más diría del nazifascismo que hay en Israel, en el gobierno de Israel. Tiene todos los componentes del nazifascismo esto. Entonces a mí lo que me sorprende es que el gobierno no pueda expresarlo con claridad. Es nazifascismo. El gobierno lo expresa con claridad, capaz que no con la claridad que vos quisieras o que un militante quisiera. Me parece que el gobierno tiene que tener cuidado, que el partido puede ir más allá y el partido está representando a quienes integran el gobierno. Esto no lo podemos olvidar. Cuando declara el Frente Amplio, también declara a quienes integran el gobierno. Pero no es un tema de democracia, quiero decir, cualquier partido demócrata, incluso de derecha, que esté en el gobierno, debería decir, esto es fascismo y con el fascismo que no. yo sepa, en el Uruguay, el único que está diciendo que hay pero por supuesto es el Frente Amplio. Pero de eso no tengo Lo cual parece ninguna duda. absurdo, porque cualquiera debería leer el documento que se construyó, incluso para analizar el genocidio armenio, y llegar a la conclusión de que yo no estoy diciendo un disparate, porque esto lo hemos discutido con expertos en la materia, nos hemos tomado muchos meses, por decir más de un año, y cuando declaramos con la certeza de que no había ninguna posibilidad de equivocarnos. Eso no quiere decir que la gente no pueda aspirar a más. Yo eso lo puedo comprender, pero el gobierno del Frente Amplio hizo lo más importante que se puede hacer en Naciones Unidas, cambiar un voto que estaba siendo contrario a esta posición. Pero hoy el voto es un poco palabra muerta en el sentido de que Vamos a ver, la ONU viene votando y en el hace corto 2 plazo años y puede no pasa ser, nada, sí. ¿no? Pero también yo te podría decir, bueno, una declaración no va a resolver el problema, no va a pasar nada con una declaración. Sin embargo, pero pone al gobierno en actuando, un lugar determinado. ¿La presión internacional juega o no juega en el conflicto de Israel? Está jugando. Desde muchos lugares está jugando. Sí. Yo digo, el voto de Uruguay, cada cual lo evaluará, pero que esté del lado correcto de la historia, a mí no me parece un tema menor, más bien me parece de mucha valentía política. Mauro. Sobre todo con los lobbies que hay, ¿no? Mauro, vuelvo contigo. Volvemos al presupuesto, si te parece, una última. Sí, bueno, en definitiva, lo que propone el proyecto de ley que va a enviar el Ministerio de Economía este domingo es un aumento presupuestal de 140 millones de dólares en este momento, que con la aspiración de, con crecimiento económico mediante, llegar a 240 millones de dólares, ¿no? O sea, hablaba O'Donnell, decías tú también, hablabas de las restricciones con las que se encuentra el gobierno del Frente Amplio, de este punto más del PIB, de déficit con el que se encontró respecto a lo que decían incluso las estadísticas oficiales el año pasado, ¿no? Es una cuestión bastante seria la que ha sucedido en ese sentido y que no es menor, es un argumento válido señalarlo. Ahora, ¿entendés que con estas partidas se va a poder hacer un impacto significativo en los principales problemas que tiene el Uruguay en materia de desigualdad, en materia de justicia social, en materia de integración territorial, de todos los problemas que señaló el Frente Amplio durante los 5 años de gobierno de la calle Pou, que señaló en la campaña, olvidándonos de la cuestión de qué política es compromiso y cuál no, pero sí decir, es un presupuesto como para esperar que dentro de 5 años veamos un impacto significativo en estas políticas que definen tanto la vida de la gente, la seguridad, la justicia. Nosotros creemos que sí, porque cuando colocamos las prioridades, y esto va a cubrir el presupuesto de esas prioridades, creíamos que en estos 5 años era el avance que podemos tener. Luego el pueblo uruguayo va a evaluar, nosotros mismos vamos a ir evaluando esa política. Pero estas políticas tienen que ir acompañadas de una mejor ejecución presupuestal, de una distribución adecuada del gasto, de una mejora del gasto público, de mejorar la calidad del gasto público, estas cosas que tanto se hablan y que luego hay que llevarlas a la práctica. Si esto se da, que yo confío en que sí, que tenemos un elenco gobernante muy potente,
muy sensible, muy activo, esté en condiciones de tomar las medidas adecuadas para que el impacto social, económico, cultural y de reparación de muchas personas se pueda dar. Es verdad que nosotros encontramos un país en condiciones mucho peor que lo que la dejamos. Digamos, nosotros veníamos de un crecimiento, si uno piensa cómo agarró el Frente Amplio del gobierno en 2004, los salarios aumentaron más del 60%, casi llegando a 70%, los salarios de las maestras se duplicaron, los salarios de las trabajadoras domésticas se triplicaron, el salario del peón rural se multiplicó por 4 en el de más baja categoría. Estas cosas sucedieron, se construyeron en promedio 250.000 puestos de trabajo, la inversión mejoró como nunca en el Uruguay. Eso se pudo hacer producto de un proceso progresista, de la ejecución de políticas que se fueron sumando unas a las otras durante 15 años. Si tuviéramos esa posibilidad de gobernar 10 o 15 años, probablemente se verían esos cambios sustanciales que el mundo nos está, que los uruguayos nos están demandando, que la mayoría de los uruguayos nos están demandando. Yo creo que la gente ve ese camino, ve ese proyecto de país, lo puede vislumbrar, puede saber que va caminando hacia ese lugar. Porque cualquiera me diría, ¿era posible cumplir el programa del 71? Bueno, lo podríamos discutir 60 horas, pero había un proyecto de nación, había una esperanza, ahí se había empezado a construir una esperanza. Luego, cuando te toca gobernar, y efectivamente le cambiás la vida a la gente, cuando tenés la mayor internet móvil de América Latina, cuando tenés una computadora por niño, cuando construiste la universidad tecnológica en todo el país, cuando colocaste los recursos que jamás había tenido la Universidad de la República. Entonces, podés sentirte con la capacidad de mirar a los ojos a un compañero y decir, supimos cumplir. Y aún así, la gente en el año 2019 no nos votó. Es decir, esto es lo democrático, la gente evalúa. Vamos a poder cumplir con nuestras 63 prioridades. Todos nos aseguran que sí en el gobierno y yo confío en mi gobierno. No es que soy obsecuente al gobierno. Confío en los hombres y mujeres que integran el gobierno por su capacidad en la negociación, que la acabamos de ver con la negociación con el Congreso de Intendentes. Decía, es muy difícil negociar en este momento con los 14 intendentes blancos y se llegó a un acuerdo que favorece la calidad de vida de los uruguayos que viven en los interiores y los uruguayos que vivimos en el área metropolitana. Sumado a la gran experiencia de Orsi para gobernar. Son 20 años gobernando el segundo departamento de tamaño, con una escuela de gobierno que yo le llamo la escuela Carámbula, espero que Carámbula no se enoje, pero es como la creación de cuadros de gobierno que uno los va viendo desarrollarse y cada vez se apuntalan más, hasta el punto que un profesor, como me llamó el otro día un sindicato de profesores internacionales, el más grande del mundo, para decirme que ellos tenían tremenda satisfacción de que un profesor gobierne un país. Es que en el Uruguay eso puede suceder, que un profesor de historia gobierne un país. Pero además de eso, atrás de estas capacidades de Orsi, de buen gobernante, de negociante, hay una gran persona muy sensible. Y esto a mí me garantiza, junto con su equipo tan sólido, la posibilidad de cumplir con nuestro plan de gobierno. Y con eso, por eso ponemos la cara, pues si no haríamos otra tarea. Nadie pone la cara si cree que no va a cumplir con lo que le prometimos a la sociedad. Le prometimos algo que vamos a cumplir. Fernando Pereira, gracias por tu visita esta noche aquí a la No, un placer y como siempre un saludo misionero. Metiste a Goes ahí al pasar, Siempre, ahí. siempre. Está bien. Está guardado. Otros tienen otros clubes. Bueno, sí, claro, El exactamente. mío es chiquito, pero... Ajá. Dale, gracias. Hasta la próxima. Nos vamos a hacer la pausa, ya seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, este viernes. Sigo con Mauro y con Mariana. Se viene el presupuesto, domingo entran diputados. Sí, sobre el filo, ¿no? Sobre el filo, el ahí. último día posible en el cual el gobierno constitucionalmente puede presentar su proyecto de ley de presupuesto. Acá hay que hacer algunas precisiones, porque la gente no tiene por qué acordarse, porque esto pasa cada 5 años, pero bueno, acordarse de cómo es la fina de este laburo, ¿no? Cuando se habla del incremento presupuestal que propone el Poder Ejecutivo de 140 millones de dólares, hay que entender que ahora el presupuesto entra a Cámara de Diputados, los legisladores ahí
ahí se pueden pelear todo lo que quieran, pero no pueden tocar ese tope, ¿no? Eso es algo que es importante, entender que en el Parlamento se puede distribuir las partidas, se puede, dar un poco para un lado, sacar un poco para el otro, pero el tope no se mueve. Por Ese lo tanto, es un buen punto, Mauro, en realidad, porque él no cambia la cifra, lo que sí puede cambiar producto de la negociación es cómo se reparte, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y que es un presupuesto que evidentemente dentro del Consejo de Ministros, a todos los que hemos venido siguiendo la prensa y tenemos algún contacto, consta que fue una discusión dura y que en el gabinete muchos ministros quedaron disconformes, ¿no? Que entienden que van a tener realmente muy poco con lo que es salir a apuntalar una gestión naciente, ¿no? Después está la cuestión de los impuestos, que también es un tema que hay que entender que es otro asunto en el cual es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. O sea, no va a surgir del Parlamento innovación en materia impositiva, en materia tributaria. Los legisladores, por supuesto, pueden plantear el debate, pero si eso no viene del Poder Ejecutivo, no puede suceder, ¿no? Porque es privativa constitucional del Poder Ejecutivo. Ahí hay como un poco, por lo menos yo percibo, como una contradicción, ¿no? En el gobierno. Está esto de decir, nos hemos comprometido en campaña a que no vamos a tocar el régimen impositivo, no vamos a aumentar impuestos. Bueno, eso lo dijo Orsi en campaña, lo dijo Done. No es lo que dice el programa de gobierno del Frente Amplio. El programa de gobierno que, contrariamente, propone abrir esa discusión y tender hacia una mayor redistribución y tender hacia impuestos progresivos y tender hacia una imposición directa en lugar de la imposición indirecta. Todo eso está escrito en el programa del Frente Amplio. Por lo tanto, se genera una zona un poco gris en la cual tenemos actores como Odone o el propio Fernando Pereira diciéndonos no den demasiada corte a lo que dice el programa del Frente Amplio, lo que importa es lo que dijo Orsi en campaña. Se compromete a no crear un nuevo impuesto, por lo tanto deja un poco fuera la discusión esta del 1%, pero entra un proyecto de ley con 3 innovaciones en materia impositiva. Entonces es como que yo estoy como un poco entreverado respecto a lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo en esta materia, ¿no? Dice, bueno, lo del 1% no, porque nos comprometimos a no aumentar impuestos. Ahora, pero en el presupuesto vienen 3 impuestos nuevos, digamos, ¿no? Viene que Uruguay va a gravar las ganancias internacionales, como se está haciendo a nivel internacional, a partir de un acuerdo de la OCDE. Viene el famoso impuesto TEMU, o sea, el impuesto a las franquicias, a las compras en el exterior, grabados con el IVA. Y luego otro cambio en materia tributaria que tiene que ver con los depósitos de uruguayos en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿en qué quedamos? Es como, me parece a mí que como en tantos otros temas hay un discurso un poco contradictorio o no muy nítido, no muy límpido del gobierno en este tema, ¿no? Porque si el argumento va a ser no podemos aumentar impuestos porque nos comprometimos en campaña, bueno, eso no es lo que dice el programa del Frente Amplio. Y viene un proyecto de ley con algunas innovaciones en materia presupuestal. Entonces, nada, creo que pasando a raya es muy difícil pensar que los diagnósticos que ha hecho el Frente Amplio antes de llegar al gobierno en materia de la gravedad de los problemas sociales, productivos, económicos con los que se encuentra el Uruguay, bueno, vayan a poder ser atendidos de una manera significativa con esta propuesta presupuestal, ¿no? Bueno, habrá que ver en la cancha, ¿no? Pero... Bueno, se vienen días intensos de discusión, también va a estar muy interesante ver cómo se van a comportar los distintos partidos políticos, ¿no? Cómo va a responder la oposición, qué va a pasar con Cabildo, del que tanto hemos hablado, ¿no? Lo hablamos con Perrón el otro día, lo hablamos con Manini en su momento, si volverá a ser un socio, si se quiere, político del Frente Amplio, como pasó con la rendición de cuentas, como pasó con esa moción que presentó en la interpelación al ministro Ortuño, ¿no? Que terminó como, bueno, tirándole casi que un salvavidas al gobierno. ¿Qué va a pasar con sector de los Colorados, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Partido Nacional? Escuché al diputado Andújar, el diputado Canelones, diciendo que sería extraño o él no ve un panorama en el cual no se lo dote al nuevo gobierno de su propio presupuesto. Claro. O sea, obligar al gobierno a continuar con un presupuesto anterior me pareció razonable el razonamiento. Es un poco antipático también, además, plantear eso. No, aparte dijo algo así como, bueno, la ciudadanía votó a un nuevo gobierno y privar a ese gobierno de que tenga un presupuesto no se lo ve como muy viable. A mí me parece que está claro que va a haber una aprobación en general también, porque bueno, el otro día lo escuchamos también a otro diputado nacionalista cuando estuvo Juan Martín Rodríguez, que decía, bueno, si vamos a estar discutiendo por 140 millones de dólares, la verdad que probablemente las voluntades vayan a estar en el Parlamento porque es un presupuesto tan austero y tan incremental y tan limitado el cambio que propone respecto a lo que ya estaba, que no parecería que hubiese nada que impidiera acompañar el proyecto en general. La cuestión, como siempre, el diablo estará en los detalles y en el articulado y en el ver artículo por artículo, en qué temas hay trancazo, en qué temas el Frente logra algún voto para sacar adelante y sobre todo en estos temas, en estas innovaciones en materia impositiva, donde la oposición ya le está cobrando al Frente Amplio que no cumple con ese compromiso de campaña de no traer nuevos impuestos. Ahora, ¿eso significa que no le van a votar?
estos cambios tributarios o que sí. El tema Temu ya estuvo partiendo aguas en el propio Partido Nacional. Sí, son semanas preciosas para los que la vemos desde el análisis. Bueno, se vienen semanas lindas. Se nos terminó el tiempo. Bueno. Seguimos otro día. Pero, ¿Te parece? Sí. Los espero por acá, cualquier día de estos. Gracias a los dos. Nos vamos. Volvemos el lunes a las 20. Que pasen bien. Chau.